Si lo habitual en una tormenta es que caigan 10 litros, ayer por la tarde en Salamanca cayeron 23 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Las centralitas de los bomberos se colapsaron recibiendo llamadas y no era para menos, a tenor de las imágenes que estamos viendo. Hoy todo entra más o menos dentro de la normalidad. Toma. No sé. Bueno, las alcantarillas registraron picos de hasta 100 litros por segundo, con consecuencias como las que estamos viendo. Lo que ayer eran canales, hoy vuelven a ser calles, tras el paso que se considera la peor tormenta en Salamanca desde que hay registro estadístico. Hoy estaremos con el catedrático en Derecho Procesal y coordinador del único máster en España que habla y trata sobre la corrupción, sobre el fraude. Salamanca ha formado a 350 expertos en estrategias contra la corrupción en los últimos 20 años. Estaremos con el coordinador. Pero habrá más noticias y temas que trataremos en esta tarde en directo. Sumario. ¿Por qué los niños tienen más infecciones que los adultos? ¿Cuándo debemos sospechar que es un problema? Y lo fundamental, ¿cómo prevenirlas? Hoy viajaremos por la Costa Dorada, recorreremos sus playas, sus aguas tranquilas y las serranías interiores, también sus parques de ocio. Nuestros refranes, nuestros dichos y vocablos, cómo hablamos y nos expresamos en Castilla y León. Además, los libros por los que nos decantamos y nuestras recomendaciones. La música esta tarde la pondrá Elena Bianco en La piel de Maritrini, algunos de los mejores temas de la cantautora que con ellos está recorriendo teatros de España. Bueno, vamos a irnos hasta Salamanca, donde está nuestro compañero Paco Gómez, al cual vamos a saludar y a preguntarle si todo está más tranquilo en el día de hoy. Paco, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Cristina. Pues quién lo diría, pero esto que está a mi espalda, que es el eje, uno de los principales del entorno del centro de la ciudad, el que forma Torres Villarroel, la Avenida Portugal y Álvaro Gil, ayer parecía auténticamente Venecia. Más que calles, eran canales. La culpable, una tormenta, efectivamente, y que se desataba a eso de las 8 de la tarde, 16 litros por metro cuadrado, en menos de un cuarto de hora, más de 23 litros en apenas una hora. Para que nos demos cuenta de la entidad de esta tormenta, hay que contabilizar que un mes de mayo habitual, estadísticamente en Salamanca, no llueve más de 50 litros por metro cuadrado en todo el mes, así que fijémonos todo lo que llovió ayer. El resultado, no hay red de suministro de sumideros que aguante semejante tromba de agua. Calles inundadas, como decimos, convertidas en auténticos canales, muchos bajos y muchos garajes. Rápidamente se activaba un plan de emergencia entre la policía local, la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, y el ayuntamiento con los bomberos, que permitía recuperar la normalidad en unas 2 o 3 horas. Todo queda para la historia porque estadísticamente también ayer tuvimos la peor tormenta de la historia de Salamanca. Nunca se había producido tal precipitación en tan corto espacio de tiempo. Pero lo estáis viendo bien esto. Esto es normal. Ahí va la Virgencita. Es la frase que define el estupor de los salmantinos ante la intensa tromba de agua. En apenas un cuarto de hora se registraron 16 litros por metro cuadrado, un caudal inmenso que no pudo sumir la red de canalizaciones, dejando imágenes sorprendentes. Tiene alrededor de unos 20, porque el nivel de allí con este confronta por la mancha que está ahí. Es que ha sido horrible. En estas zonas también se vio afectado el suministro eléctrico y varios cruces se quedaron sin regulación de semáforos. El agua entraba en numerosos locales y bajos. Abajo hay las calderas, donde guardan las carbón y todo eso, sí, hay agua. Los bomberos atendieron 48 llamadas por incidencias como el derrumbe del techo de este gimnasio, vencido por el agua. A pesar de lo imprevisible, el consistorio considera que se pudo dar una respuesta eficaz. Creo que ha sido algo que ha sobrepasado
los límites esperados y la normalidad a las 2-3 horas de producido este evento se estaba recuperando. Las alcantarillas registraron picos de hasta 100 litros por segundo. Con esta consecuencia, lo que ayer eran canales, hoy vuelven a ser calles, tras el paso de la que se considera ya la peor tormenta en Salamanca desde que hay registro estadístico. Pues ya lo han visto. Y seguimos en Salamanca porque nuestro siguiente invitado es salmantino, es catedrático de Derecho Procesal en la USAL y además coordinador del máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad. Bienvenido. Muchas gracias, don Cristina. Nicolás Rodríguez. Antes de nada, enhorabuena por ese Gracias. octavo centenario de la USAL, de la Universidad de Salamanca. Y vamos a hablar de lo que es el único máster que estudia e intenta prevenir la corrupción, el fraude, el soborno y bueno. Ahí llevamos situaciones trabajando similares. precisamente 20 años, primero como programa de doctorado y luego con toda la transformación del espacio europeo como máster. Y como bien has dicho, pues más de 350 personas han pasado por las aulas de la Universidad de Salamanca a trabajar estos temas y además, bueno, desde una perspectiva multidisciplinar y bueno, de más de 15 nacionalidades distintas, por lo tanto, bueno, la verdad que sí somos un referente a nivel nacional y a nivel internacional en el estudio de esta materia. En estudio de la corrupción. Bueno, lo que sí que es curioso, señor Rodríguez, es que el 95% del alumnado es extranjero. ¿Qué pasa? Que esto de profundizar, prevenir y estudiar sobre la corrupción, el fraude, ¿no nos va mucho? Hombre, yo creo que por la propia configuración de los estudios todavía es difícil que estudiantes de grado recién titulados o incluso servidores públicos se animen a hacer un máster y sobre todo desde una perspectiva tan interdisciplinar. Realmente quienes están en nuestras aulas son alumnos extranjeros y muchos de ellos que trabajan en instancias de control, en instancias de prevención o en poderes judiciales en sus países que realmente se invierten en la formación del capital humano y de los servidores públicos en las instancias. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que nos falta un poquito y ese es, bueno, o sea, pues no hacemos bien los deberes. No hacemos bien los deberes, no se prioriza y no se valora a la gente que tiene a lo mejor estudios de máster en la carrera profesional y, bueno, también por la propia coyuntura, como está la Universidad Española, la carrera universitaria, pues, bueno, desgraciadamente el número de estudiantes, al menos en las fíjense temáticas ustedes nuestras, que llevan 20 años, ¿eh? Llevamos 20 años, efectivamente. Primero como posgrado, luego como un doctorado y ya desde hace unos cuantos años en calidad de máster. En calidad de máster y además un máster que lo impartimos también en países de América Latina. Acabamos de terminar una promoción importante en la Cámara de Diputados de México. En Brasil también, ¿no? En Brasil también lo hemos tenido en Chile, lo hemos tenido en Argentina y vamos además a empezar, esperemos a comienzos de año, de manera online para todo el área iberoamericana, para aquellos profesionales que no se pueden desplazar a la Universidad de Salamanca durante un año para cursarlo de manera presencial, pues por lo menos a distancia puedan De todas maneras, no les cunde mucho, si me lo permite, señor Rodríguez. No sé si son buenos alumnos o no, teóricos, pero luego en la praxis, bueno, estos países que usted ha mencionado, tampoco es que adolecen bastante, ¿no? Bueno, depende cómo se mire, porque a quienes tenemos en nuestras aulas en los últimos años han terminado luego siendo fiscales generales, ministros o de esos jueces, fiscales, etcétera, que ahora mismo en Brasil o en Perú con la salida del presidente Kuczynski, etcétera, etcétera, han tenido un papel relevante. Evidentemente, de los números que estamos hablando, pues lógicamente únicamente son, bueno, gotitas de agua en el desierto, pero realmente lo que sí es importante es que en todos esos países de los que le hablo, incluso países africanos, ha venido gente de Mali, gente de Guinea, gente de otros países, realmente vuelven y la cualificación profesional y el reconocimiento que tienen haber cursado el máster es importantísimo. Bueno, es curioso que no sea algo mediático, como debería al menos, el único máster que hay en este sentido a nivel nacional y con la trascendencia que tiene a nivel internacional, como apuntaba el coordinador del máster, pero nos ha parecido de muchísimo interés, de gran interés para que los telespectadores, para que los castellanos y leoneses sepan que en esta comunidad, que en Salamanca, en la USAL, se está dando este tipo de estudios. ¿Qué es lo que ustedes imparten? ¿Cuáles son las grandes líneas argumentales de este máster? Hombre, un primer matiz. Nosotros
enseñamos políticas anticorrupción. Y hago este matiz porque desde siempre ha surgido un poco, incluso en las propias instancias de gobierno de la universidad, un poco de broma, porque se habla máster de corrupción, Sí, y pero pareciera que enseñamos a los malos, y no, justamente lo que enseñamos... No hace falta, eso se enseña solo. Claro. Mire aquí algunas de las asignaturas del primer semestre, del segundo semestre. Claro, lo que hacemos es abordar el problema de la corrupción desde el ámbito jurídico, económico y politológico, y además sin centrarlo solo en una perspectiva. Es decir, no, simplemente con el título, ¿no?, de las asignaturas habla mucho, ¿no?, del contenido, claro, de todas. Malas prácticas en la administración pública, finanzas públicas y control del fraude, desviaciones en el ejercicio de la contratación pública, transparencia, análisis económico. Realmente un barrido Muy completo. ilustrativo, ¿eh? Claro, justamente, y además precisamente el año pasado hicimos una reforma del máster para equilibrar un poco más la parte preventiva, que además se está trabajando tanto a nivel nacional como a nivel de comunidades autónomas, empezando por la nuestra, con distintas iniciativas legislativas, y realmente lo que pretendemos es justamente ese equilibrio entre parte preventiva, entre parte represiva, sobre todo para que tengan una formación completa todos los estudiantes que lo cursan. Bueno, está de máxima actualidad, no lo he traído, por la actualidad de la corrupción, del fraude y de las últimas sentencias, pero sí por la importancia y por el desconocimiento que tiene la población sobre la existencia de este tipo de estudios, y que, bueno, yo creo que tienen que dar su fruto. Hombre, yo espero que sí, y sobre todo, hombre, lo que hay que pensar es que la formación en materias como esta tiene un doble objetivo: la formación individual de las personas que lo cursan, y luego también el convertirse en punta de lanza o en ejemplo en el entorno laboral, familiar, entre amigos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que los frutos los empezamos a recoger progresivamente con ese trabajo que llevamos desempeñando durante 20 años, ya sea en versión máster, en versión programa de doctorado. Insisto, yo creo que luego el reconocimiento viene. Por ejemplo, el ministro de Transparencia de Brasil actualmente hizo nuestro máster hace 3 años, y de hecho el gobierno de Brasil lo eligió y lo puso como ministro. La que terminó fundamentalmente, con claro, fundamentalmente porque había cursado el máster, porque específicamente yo creo que, bueno, desgraciadamente hablar de corrupción es hablar de cualquier país del mundo, de cualquier región. Por lo tanto, que haya gente capacitada y formada específicamente en una temática como esta, pues da un punto de lanza muy importante, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Usted sugeriría que debería ser una condición sine qua non para las personas que quieren dedicarse a la administración pública, a la política? Hombre, yo creo que, y en la relación de materias que antes se veía, hablar a día de hoy de transparencia, de buen gobierno, de rendición de cuentas, de políticas de integridad, de servicio público, al final estamos hablando, bueno, pues la calidad de los servicios, cómo son los servidores públicos, cómo prestan los mismos, y la cara B de la moneda, y es cuando las cosas no se hacen correctamente, qué tipo de respuesta hay, tanto desde el punto de vista ético, códigos de buen gobierno, etcétera, como desde el punto de vista de las responsabilidades civiles, penales, ¿también disciplinarias. Ese área, ese campo de la ética y de cómo deberían de actuar, ya no penalmente, cómo se actúa penalmente, sino cómo debería la propia persona responder ante sus votantes? La primera asignatura es Cultura contra la corrupción, y justamente es impartida por un catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca y por un profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, donde justamente empezamos por ahí, es decir, diagnosticar y ver cómo está anclado en nuestra sociedad el problema de la corrupción, cómo se valora por parte de la ciudadanía, y a partir de ahí empezar a construir, bueno, pues tanto en el sector público como en el sector privado, pues bueno, cuáles son las exigencias que se deben respetar y cuáles son las consecuencias de las infracciones, y como muy bien ha señalado, solo en la parte final entra el derecho penal y entra el derecho procesal penal. Porque no se consigue erradicar ni el fraude ni la corrupción, ni el soborno y, en fin, todas estas tesituras absolutamente escandalosas en la vida pública con el castigo, ¿no? Hay que hacer una labor de prevención para tener éxito. Solo con el castigo, solo con las penas que ofrece la legislación no se consigue erradicar, si no, no tendríamos corrupción en el mundo. Absolutamente. Yo creo que el punto de partida para entenderlo es que, según los indicadores a nivel internacional, el 90% de los asuntos de corrupción no son conocidos o no tienen relevancia jurídica. Por lo tanto, lo que luego puede tener trascendencia por la actividad de la policía, de organismos de prevención y luego del Poder Judicial,
estamos hablando del 10%. Si luego además miramos cuál es el número de sentencias, cuántas son esas sentencias de condena, cuál es la cantidad de dinero que se recupera por todos esos hechos ilícitos, nos damos cuenta que es absolutamente insignificante. Por eso en los últimos años desde organismos internacionales se trata de dar la vuelta al planteamiento, es decir, tenemos que invertir en prevención, en educación, en regeneración ética, en concienciación del problema, y bueno, cuando las cosas realmente no funcionan, hay esas conductas desviadas, que entre las instituciones, que entre el Poder Judicial, que exija responsabilidades, y hasta ahí se podrá llegar. ¿Usted qué sugeriría, viendo la situación que tenemos nosotros en nuestro país, qué sugeriría a nuestros políticos en general? Desde mi punto de vista, el problema de la corrupción lo que requiere es voluntad política. Y yo creo que desgraciadamente en materia de corrupción se hace política y no hay voluntad política para que las cosas cambien, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Tenemos ahí las reformas en Código Penal, en Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero también en todo el conjunto de normas preventivas, y en muchas ocasiones vienen organismos internacionales, viene la OCDE, ahí está el informe del Grupo Greco, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, donde nos vienen a tirar sistemáticamente de las orejas porque nos dicen que las reformas que tenemos es puro maquillaje legislativo, son reformas absolutamente simbólicas, ¿no?, que luego en la práctica en muchas ocasiones ni tan siquiera se llegan a implementar. Evidentemente desde las instituciones públicas se trata de visibilizar muchos de los resultados, muchos de los avances, pero vuelvo a señalar, esa es la punta del iceberg, el que la sociedad esté impactada por sentencias como la del caso Gürtel o por asuntos como los ERE en Andalucía o algunos otros. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que ahora mismo en nuestros tribunales hay más de 1000 procesos penales abiertos por este asunto. Ahí está el observatorio del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos que salir de esa dinámica de evaluar el todo por la parte, por esa sentencia o por ese asunto. ¿Y cómo se empieza a limpiar una casa que está de forma generalizada con esta porquería? ¿Cómo se entra? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que... porque no se libra a nadie, esto es claro, general. ¿Cuáles son los mecanismos para corregir? Yo creo que están perfectamente claros. Ahí hay una Convención de Naciones Unidas, que España la tiene suscrita, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El problema es que todas las disposiciones que se recogen en la misma no se llevan a la práctica y no hay voluntad de ejecutar las mismas. Si toda esa estrategia anticorrupción, insisto, diseñada a nivel internacional, pero que también tiene que ser seguida por los países individualmente, se llevará a la práctica, las cosas podrían cambiar. Y evidentemente, como esta no es una reacción puntual y una reacción, podríamos decir, de manera inmediata, tenemos que invertir mucho más en educación, en concienciación pública, en mostrar dónde están las rayas rojas y dónde están comportamientos. ¿Hay alguno de nuestros diputados, senadores, que haya pasado por su máster? ¿Que ha pasado como estudiante? No. ¿Que han pasado como ponente? Sí. Incluso, bueno, nosotros todos los años con los estudiantes del máster... ¿Y les escogen por su ejemplaridad? Les escogemos porque procuramos, igual que nosotros entendemos que el problema de la corrupción tiene que ser estudiado de manera abierta y multidisciplinar, nosotros procuramos contactar con todos los partidos políticos para que nos den su punto de vista, cuáles son las medidas, las políticas, las estrategias y cómo ven y valoran el problema de la corrupción. Anualmente vamos, junto a una profesora de Ciencia Política, la profesora Fátima García, vamos a Madrid y hacemos un recorrido durante 2 días por instituciones y también por las sedes centrales de los partidos políticos. Y uno de los temas que permanentemente sale es el problema de la corrupción. Por lo tanto, todos los años estamos por Ferraz, estamos por Génova. Este año, por primera vez, pues nos ha recibido la gente de Ciudadanos y hablamos del problema de la corrupción y, sobre todo, para que vean los estudiantes que no tiene que haber esa disociación entre los políticos, las iniciativas legislativas y luego lo que sucede en la realidad diaria. ¿Los ciudadanos debemos de seguir creyendo, los políticos, en la buena fe? Yo creo que hay que creer en la clase política en general y podemos tener una posición mucho más de, podríamos decir, de descrédito, de sospecha de alguno de los políticos. Vuelvo a decir lo mismo, yo creo que en muchos de los problemas sociales el error está valorar el todo por la parte, es decir, manzanas podridas... O sea, generalizar es un error de la ciudadanía. Es un error, ¿no? absolutamente. El tener que ser descreídos ante... Bien, es verdad que en muchas veces la propia clase política se tiene justamente merecida esa mala valoración, porque salen esas manzanas podridas y en lugar de separarlas de manera automática y rápida, lo que hacen es cubrirlas con el manto protector de la propia estructura. Entre otras muchas ocasiones porque
en las variaciones que tiene la corrupción en nuestro país, entre otras muchas cuestiones, es para financiar esos partidos políticos y esos sindicatos. Incluso desde ese punto de vista, siempre ponemos ejemplos y analizamos sentencias en el máster para poner de manifiesto que cuando uno roba para la organización le protege; cuando uno roba para sí mismo, la organización lo deja en caída libre. Por eso digo que, bueno, esa disociación entre sujetos individuales y clase política realmente es complicada, pero yo creo que a día de hoy, y antes lo señalabas, Cristina, justa y merecida se tiene esa valoración, porque datos objetivos del Consejo General del Poder Judicial: hay corrupción en todas las regiones de España, en todos los partidos políticos, sean nacionales, sean autonómicos, sean locales, del color que sea, y por lo tanto, bueno, pues forma parte del ADN, desgraciadamente, de muchas de las conductas que se han venido arrastrando en los últimos años. Señor Rodríguez, Nicolás Rodríguez, un placer escucharle. Enhorabuena por ese máster que lleva coordinando y dirigiendo desde hace 20 años. Que cunda el ejemplo. Esperemos que sí. Que se pasen por sus aulas. Esperemos que sí. Las futuras generaciones. Y esperemos además que, bueno, pues a la hora de ver este diálogo que hemos tenido, pues se animen incluso muchas instituciones públicas, empezando por las de nuestra comunidad autónoma, para que muchos de sus funcionarios de ayuntamientos, de comunidad autónoma, etcétera, pues por qué no pasen por las aulas de la universidad, y si es posible por la Universidad de Salamanca, que para eso somos la más viejecita, pero una instancia universitaria de la máxima calidad. Absolutamente, enhorabuena de nuevo por ese 8º centenario, señor Rodríguez, y vamos a irnos contigo, Maite García, compañera, para que nos comentes cuáles han sido las noticias más seguidas por los telespectadores. Gracias, Cristina. Una de las destacadas del día tiene que ver con la Fundación 11 y su nuevo método para que los niños invidentes aprendan braille en el colegio de una forma cercana, sencilla y divertida. Se llama Brailletico y se convierte en el primer método oficial para aprender braille, que comienza cuando el niño nace y continúa durante toda su escolarización. En nuestra comunidad hay más de 400 niños en esta situación. Les mostramos el ejemplo de 2 de ellos. Es otra de las que más repercusión ha tenido, y les adelanto que tiene que ver con las tormentas, porque hay gente que en vez de temerlas o mirarlas, las cazan. Existe un grupo de personas que persiguen las tormentas allá por donde van, como afición, pero también para ofrecer datos a la EMET. Son los llamados cazatormentas. ¿Pero qué precauciones toman? ¿Cómo buscan la tormenta perfecta? Hemos hablado con 2 de ellos. Miren lo que nos han contado en la web. Y gracias también a la cámara que llevaba un transeúnte hemos podido ver el heroico rescate de un joven de Malí, un niño de 4 años a punto de caer desde un 4º piso. Lo llaman el Spiderman de París. Su nombre es Mamadou Gassama y tiene 22 años. En menos de un minuto escala hasta un 4º piso y salva a un niño de 4 años que colgaba de un balcón. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le ha concedido la ciudadanía francesa. Vuelvan a ver esta hazaña tan impresionante en la web. Todos los programas que se emiten en CIR 7 los pueden volver a ver en nuestra página web en la pestaña a la carta. Muchísimas gracias, feliz tarde, adiós. Hoy nos vamos de viaje con Eroski, con Viajes Eroski. Vamos a saludar a Alicia Fraile, que es la responsable de zona en Castilla y León de Viajes Eroski. Bienvenida, Alicia. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, fíjate, antes de irnos de viaje, vamos a visitar una zona magnífica como Costa Dorada, vamos a hacer un poco historia de lo que es Viajes Eroski, ¿te parece? Perfecto. Porque arrancáis como una superficie que todos conocen, de supermercados. Sí. ¿Y cómo os adentráis en el mundo de los viajes? Pues el origen de Viajes Eroski es allá en los años 80 aproximadamente, donde bueno, se decide comenzar a organizar una serie de viajes a Salou y a Benidorm para vender al público y para vender a los propios socios de la cooperativa, del Grupo Eroski. Claro, la finalidad principal era conseguir un producto de mucha calidad con muy buen precio. Y la verdad que a partir de ahí, la verdad esa prueba fue todo un éxito
y hoy en día, gracias a esa iniciativa, hoy en día somos la empresa que somos. O sea, que empezó para satisfacer una vez más los intereses de los cooperativistas, del consumidor, y como fue un éxito dijisteis, bueno, ¿no? ¿Por qué no vamos a continuar? Tenemos una oportunidad estupenda aquí. Y ampliar. De hecho, hoy en día la esencia de Viajes Eroski, la misión principal es esa, la de la satisfacción del cliente. Somos una empresa certificada, tenemos Q de calidad, tenemos Q de plata, que es un premio a la excelencia empresarial. Y principalmente es porque trabajamos con unos procesos internos en los que todos van buscando esa garantía de calidad hacia el cliente. Esto no es gratuito, esto es un trabajo duro a nivel empresarial y mantenemos año tras año esa excelencia. Sí, casi es más complicado, el mantenerlo año tras año una vez conseguido. Sí, porque va buscando el seguir en una mejora continua, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que necesita el consumidor cuando va a contratar un viaje, Alicia? Bueno, pues ¿y vosotros le ofrecéis? Principalmente es un equipo de profesionales bien preparados, ¿vale? Nosotros trabajamos en dos líneas. La principal es tener equipos que estén satisfechos en la empresa en la que están trabajando, porque entendemos que cuanto más contentos están, más satisfacción van a dar al cliente. Buscamos también una formación a esos profesionales para conocer principalmente los destinos. Somos conscientes de que el profesional que conoce el destino va a asesorar mejor al cliente. Y luego, bueno, el equipo profesional lo que hace es detectar bien las necesidades de ese cliente para adecuarle el mejor producto, y luego nos preocupa mucho el viaje del cliente durante el viaje. Es decir, que cualquier tipo de incidencia que tengan en destino nos la hagan conocer in situ. O sea, principalmente para trabajar nosotros esa incidencia, no que sea el cliente en un momento dado, si tiene una incidencia, tenga él que hablar con el hotel o hablar con la compañía aérea o hablar con quien sea. Que buscarse la vida, ¿no? Vulgarmente. Exactamente. Nosotros tenemos un servicio de atención al cliente, nuestro servicio sí, soluciones inmediatas lo llamamos, y lo que buscamos es eso, dar una respuesta ágil y rápida al cliente y que el cliente se centre en disfrutar de su viaje. Es muy importante disfrutar del viaje y no reclamar a la vuelta. Aún así tenemos un departamento de reclamaciones, un departamento de postventa, y ahí también escuchamos mucho al cliente. Yo creo que de ahí aprendéis mucho efectivamente. También. ¿No? Aunque sean pocas, os sirven de aprendizaje nos sirven y para mucho, mejorar. Eso es. Bueno, en Castilla y León, que es lo que a nosotros nos ocupa, Alicia, ¿cómo estáis implantados? ¿En toda la comunidad está Viajes Eroski? Bueno, principalmente estamos aquí en Valladolid, tenemos 5 puntos de venta, luego tenemos oficinas en Zamora, en Burgos y en Segovia. Pero hoy en día el no tener oficina presencial no es ningún hándicap. Con la cantidad de viajes que se contratan. Efectivamente, online. De hecho, hoy en día Viajes Eroski ya está adaptándose a esa necesidad de ese cliente que desde su casa quiere contratar un viaje, no solo desde la página web, sino si ese cliente necesita una atención de un profesional, pues accede en la página web, Viajes Eroski. ¿Alguna de vuestras oficinas? Eso es, esta es la oficina de Valsur. Sí. Y el destino ese es maravilloso, el que tenéis en la foto. Es un destino que ahora en esta época del año es estupendo, porque es un destino bueno, dirigido principalmente a cliente familia, para disfrutar principalmente de sus playas, de arena color dorada. Claro. Y pues, por supuesto, de lo que es el parque de Portaventura, de Ferrari-Land y el Aquapark, allí dentro del parque. Y bueno, pues principalmente dirigido a ese cliente familia. Bueno, pues a ello vamos, a la Costa Dorada, Alicia, que va a ser el primer viaje, la primera propuesta que hacen desde Viajes Eroski, que va a estar con nosotros hasta final de temporada, proponiéndoles distintos destinos y además con las mejores condiciones, que de eso se trata. Y además va a haber una sorpresa, Alicia, que luego la diremos al finalizar. Vamos a hablar de ese viaje en familia, arrancamos ya prácticamente el mes de junio, a ver si el tiempo acompaña, pero estaremos en junio en apenas unos días y hay que hacerlo cuanto antes las reservas, porque luego a última hora encarecen, no encontramos lo que buscamos. Correcto. Y sobre todo cuando vamos con niños. Eso es, ahora es la época ideal, bueno, hemos tenido un primer periodo de campaña anticipada, pero ahora comenzamos un segundo periodo de campaña anticipada. Bueno, pues le recomendamos al cliente que reserve cuanto antes, por supuesto. Nosotros la oferta que tenemos ahora mismo es una oferta de 215
euros, una semana de estancia en régimen de pensión completa. Para viajar ahora mismo es en el mes de junio y en el mes de septiembre, pero bueno, el cliente que se quiere ir en julio son 315 euros, sí, que son 100 euros más, claro, no es mucho más, y luego tiene el primer niño gratis, ¿vale? Con lo cual, ese precio además en ese incluyen precio el el primer gratis. niño gratis, efectivamente. Y luego les damos, por supuesto, les proponemos que compren las entradas de Por Aventura en Viajes Eroski, porque además evitan, pues... ¿Tenéis descuentos también? Tenemos promociones del propio parque, y la ventaja de comprarlas en Viajes Eroski es que ellos van con una entrada en la que van directamente y entran directamente al parque, no tienen que esperar colas, y eso es una gran ventaja. Porque algunos se lo pueden plantear, ¿no? Bueno, sí, muy bien, Costa Dorada, es un precio espectacular, niño gratis, pensión completa, pero luego llegas al parque y todo colas. Y todo son colas, y es unos meses muy malos. Exactamente. Bueno, pues que no. Eso es. Que también Viajes Eroski piensa en eso. Exactamente. Sí, nosotros vendemos todo tipo de viajes, lógicamente. Claro. Pero sobre todo este tipo de servicios, a veces el cliente piensa que no lo ofrecemos. Y ofrecemos todo tipo de servicios. Pues sí, la verdad que esto gusta a los niños mucho, pero a los mayores también. Claro, además se puede hacer todo, ¿no? Estoy pensando que... Sí, hay entradas de 3 días que puedes hacer ahí está, claro, que puedes hacer... Bueno, pues nos vamos 3 o 4 días a Costa Dorada y a Por Aventura, y luego dedicamos otros 3 o 4 pues disfrutar días de playa, disfrutar de la zona. Las poblaciones principales son Cambrils, Salou y La Pineda. ¿Esto es Ferrari Land? Esto es Ferrari Land, que se abrió el año pasado. Es un parque pues centrado principalmente en todo el mundo novedad Ferrari. Absoluta. Novedad absoluta. Y bueno, pues los amantes de Ferrari están encantados, lógicamente. Bueno, Ferrari y todos los jóvenes y los chavales y los no jóvenes, y los no jóvenes. Que les guste este tipo de actividades, ¿no? Eso es. Unas vacaciones para todos los gustos. Para todos, sí. Para gente joven, para familias, incluso para mayores también perfectamente pueden disfrutar. Bueno, pues hoy Costa Dorada, además nos has hablado de unos precios también muy buenos, relación calidad-precio, siempre pensando en el consumidor, en el viajero. Y vamos a dar esa sorpresa, porque vamos a sortear un pedazo de regalo maravilloso para todos los telespectadores de Vamos a Ver, un viaje que les iremos hablando y comentando a lo largo de los días, pero la próxima semana estamos de nuevo con Viajes Eroski hablando de cruceros. De cruceros, qué bonito el tema de los cruceros, Alicia. Sí. Ahora una época ideal. Una época ideal, también para toda la familia, para parejas, para personas un poquito más mayores, para todos. Para todos. Bueno, tenemos mucha oferta de cruceros, hay muchas navieras y bueno, la semana que viene pues abrimos la veda de los viajes, de buenos itinerarios, de buenas propuestas, de buenos precios para todos los gustos, todas las edades, y además con un estupendo premio que le tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Gracias a Viajes Eroski, gracias Alicia Fraile, un placer. Vamos a hacer un alto, una pausa y continuamos en nada.